Esto es Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Juan 21, verso 15 al 19. Consolidar es tener visión para el futuro. Juan 21, 15 al 19 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Juan, dice otra versión, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estoy leyendo conforme dice el original. Ahí usted escucha la Reina Valera: me amas, me amas, me amas. Pero tiene un sentido en las tres preguntas que Jesús le hace. Y entonces dice el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas mayor o seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. A ver si apagas, por favor. Gracias. Mis preciosos, estas palabras que estamos leyendo están dadas dentro del contexto de después de la resurrección de Jesús. No nos olvidemos que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y a partir de ahí Pedro no vuelve a ver a Jesús. Jesús resucita y esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Y en estas palabras que nosotros leemos en esta conversación, las está recibiendo Pedro de boca del Cristo glorificado y resucitado. Del Cristo resucitado. Fíjense que a estas alturas el precio había sido pagado por la redención de la humanidad. Jesús había ido a la cruz y el valor de la salvación, por supuesto, es inmedible. Si nosotros debíamos 1 millón, por lo que se pagó por nosotros fue 100.000 millones e infinitamente más. Pues Dios no escatimó pagar un precio incalculable por nuestra redención y salvación, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie pueda decir: en realidad yo soy salvo porque tenía algún mérito. Los méritos todos son para Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Un día todos los redimidos le adoraremos, rendidos a sus pies en completa adoración, llenos de gratitud y admiración por su infinita gracia. Daremos gracias al Señor y lo adoraremos por ese favor tan grande de habernos considerado a nosotros gente rebelde, gente perdida. Estábamos en cautiverio, estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, trazó un plan para recuperarnos. Desde la perspectiva y visión de Dios, el ser humano es de infinito valor, tanto así que para redimirnos Dios entregó lo más valioso que tenía. Envió a su Hijo Jesucristo. El texto lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que somos nosotros y toda la raza humana, que dio a su Hijo primogénito, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense que estoy queriendo resaltar que desde la perspectiva y visión de Dios, el ser humano es de un valor infinito, tanto así que para redimirlo entonces envió a su Hijo Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres, la humanidad entera, sean salvos y conozcan la verdad. El pecado ha hecho que los seres humanos perdamos, hermanos, la perspectiva de Dios hacia el ser humano, como fue en el caso de Caín y Abel. Dice la Biblia que Caín mató a su hermano Abel. ¿Y sabe por qué lo mató? Lo mató por una razón simplemente de envidia. Hoy en día es más valioso el dinero, los bienes, el status quo, los bienes materiales que una vida. Hoy día se mata a una persona por un cigarrillo, se mata hasta por un cigarrillo. Y fíjense que nosotros, los hijos de Dios, como apacentadores de la grey de Dios, debemos orar a Dios y renovar nuestros corazones, nuestras mentes, para entender el valor de las personas. El valor de las personas. Porque si no se nos revela el valor de las personas, entonces nunca nos resultará la consolidación y el discipulado. Yo quiero que ustedes sepan que hoy día voy a hablar precisamente de esto. Voy a hablar, es probable que en marzo yo repita esta palabra, pero creo que es urgente entender la participación que nosotros tenemos en la obra de salvación o de redención de la humanidad. Dios a nosotros nos ha llamado no solamente para que nosotros le podamos conocer progresivamente y relacionarnos con Él y bendecirnos, sino que Dios también se ha dignado a llamarnos para hacernos partícipes de la gran obra de redención, yendo a tomar a los perdidos, y Él quiere que tengamos una actitud especial hacia ellos. Si no nos revela el valor, si no se nos revela el valor de las personas, nunca nos resultará la consolidación y el discipulado. La pasión por Jesús va a provocar en nosotros compasión por la gente, y esto hará de nosotros consolidadores y discipuladores en potencial. Fíjense que mirando Juan 21, verso 15, mire el relato, lo que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Escuchen, por favor, quiero que entendamos el contexto en el que se estaban diciendo estas palabras. Pedro había caminado 3 años y medio con Jesús. Había tenido consideraciones especiales del maestro por él. En varias ocasiones el Señor Jesús, cuando hizo algún milagro especial, como transfigurarse o como resucitar a la hija de la viuda de Naín, llamó a Pedro, Juan y Jacob aparte y los hizo partícipe de esa experiencia. Pedro gozó de la confianza de haber sido asignado como uno de las columnas, de los líderes. Pedro era una persona, no era una persona introvertida, sino más bien extrovertida. Era eléctrico, era voluntarioso, con harta confianza en sí mismo. El Señor sabía que Pedro tenía que aprender mucho, que Pedro no podía confiarse tanto en sus dones, talentos o habilidades humanas, sino que tenía que aprender a confiar en Dios y conocer mucho del favor y de la gracia de Dios. Ustedes saben el relato cuando toman preso a Jesús, o Jesús habla en realidad antes de tomarlo prisionero, habla de su entrega, de su muerte en la cruz. Más de alguna vez Pedro, o una vez lo llama Pedro a Jesús y le dice: Señor, esto no te tiene que suceder a ti. Tú no puedes dejar, a ti no te puede pasar que tú tengas que ir a la cruz. Jesús les habló claramente de su muerte. Aún así, el Señor discernió en Pedro una mirada netamente humana, y cuando Pedro se acerca a decirle: tú no tienes que ir a la muerte, ustedes saben cómo Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro había demostrado, y él le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar.
Jesús le dice: Pedro, yo sé que tú me vas a negar, yo ya lo vi en revelación, ya tuve visión, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice: tú confirmes a tus hermanos. Cuando llegó el momento de tomar a Jesús, todos huyeron, incluso Pedro. Pero antes Pedro había sido confrontado por una mujer, ¿cierto? Mientras habían tomado preso a Jesús, y Pedro se acercó para observar qué pasaba con Jesús. Se acerca a esta mujer y en 3 oportunidades entonces Pedro niega a Jesús, y usted y yo sabemos que cantó el gallo. Y a una distancia, no sé cuánto, pero en que Pedro podía ver a Jesús y Jesús podía ver a Pedro, Jesús mira a Pedro cuando en el momento en que Pedro lo niega, y desde ese momento Pedro dice que llora amargamente. No logra ver más a Jesús hasta este día. En este día se aparece el Señor de una manera muy especial. Lee el relato en su casa, y ahí aparece Jesús y los espera con pescadito frito, con tecito en la tarde o en la mañana. Sí, era de madrugada, desayuno. Y entre que se amanece y no se amanece, llegan los discípulos. Dice que algunos que como que sabían que era Jesús, pero Jesús resucitado, como un humano pero resucitado. Y Jesús, fíjese, los discípulos se sientan alrededor de ese personaje que los espera. Ellos habían experimentado todo un trauma, habían ido al mar como a volver a sus antiguas vocaciones, y ahora Jesús los trae otra vez, y estando con ellos le habla a Pedro. Fíjense que me imagino yo qué pueden haber hecho los demás. Seguramente todos miraron cuando Jesús se dirigió a Pedro. Jesús sabía que había fracasado. Jesús sabía que había negado a su Señor. Jesús sabía que lo había negado 3 veces. Ahora el Señor venía al abordaje para restaurar la vida de un hombre. La vida de un hombre que le había traicionado, que se había olvidado de él, que le había dado vuelta a las espaldas, que había amado más su vida que la vida de Dios. Pero ahora vienen las palabras del Señor, y en 3 oportunidades entonces el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro le dice: sí, te amo, entonces el Señor hace aquellas cosas que nosotros jamás haríamos, porque nosotros somos capaces de perdonar, sí, pero a lo mejor no tan fácilmente recuperar las confianzas. Pero el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos. En otras palabras, yo te perdono, te restauro, pero no solamente eso, sino que yo te estoy invitando a que sigamos construyendo y avanzando el reino de Dios. Te estoy invitando a participar de mis labores. Te estoy invitando, te estoy diciendo: te amo, y tengo el poder para restaurarte, y tengo el poder para levantarte, para limpiarte, y tengo el poder para sostenerte de aquí en adelante. Ahora, Pedro entonces tiene que empezar a pensar otra vez que la invitación que Jesús le hace para que camine con él, porque el Señor le va a enseñar algunas cosas. Pedro va a aprender a amar más y más a Jesús. Por eso le estoy diciendo que la pasión por Jesús va a provocar en nosotros compasión por la gente, y esto hará de nosotros consolidadores y discipuladores en potencia. Fíjense que aquí Jesús le dio un mandamiento específico a Pedro: si me amas, cuida, apacienta mis corderos. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro: apacienta, cuida a mis nuevos convertidos, cuida a las personas que recién comienzan en el camino de la fe. Hermanos, apacentar viene de la palabra griega bosco, que significa pastar, dar de comer. Y entre nosotros, apenas una persona nace de nuevo, nosotros procuramos el acompañamiento inicial, y es vital darle enseñanzas ciertas básicas y palabras que nutran el espíritu de la persona que viene llegando. Pastorear, del griego, porque luego le dice: primero apacienta mis corderos, luego pastorea mis ovejas. Entonces usa el término apacentar y el término pastorear. Apacentar viene de la palabra griega bosco, que significa pastar, dar de comer. Pero pastorear viene del griego edgeo y significa mostrar el camino, enseñar, guiar, dirigir. No nos olvidemos que la redención y la salvación de la raza humana, el Señor sabe que no es solamente que las personas entreguen su vida a Cristo. Nosotros tenemos que hacerles entender a las personas que son parte de la familia de Dios, que somos parte del pueblo de Dios, y que tenemos que aprender a vivir un estilo de vida ahora conforme al diseño del corazón de Dios.
no es que simplemente venimos los días domingos y nuestra vida no cambia, sino que el Señor trabaja en nosotros y el Señor entonces empieza a decirnos: ustedes ayuden a los demás para que empiecen a vivir el estilo de vida que yo requiero de cada uno de ellos. Por eso el mandato es: vayan y hagan discípulos. Entonces esto nos enseña que como apacentadores y pastores de la grey, cuando Jesús dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, esto nos enseña que como apacentadores y pastores de la grey, porque nosotros decimos que entre nosotros habemos pastores con P minúsculas y pastores con P mayúscula, todos debemos dar de comer con la palabra de Dios a los nuevos convertidos. Debemos mostrarle el camino que ellos van a recorrer, es decir, enseñarles la visión y sus etapas, guiarlos en su andar en el reino. Dios quiere hacer de nosotros una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tú tienes que entender. Para eso Dios te llamó. En el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, estaba este anhelo: hacer de los seres humanos una gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo. En la eternidad pasada dice la Biblia que Dios tenía un hijo, pero lo que Dios no tenía era una familia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él se propuso en sí mismo hacer de los seres humanos una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo sea el todo en todos. Cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, entonces ellos traían la imagen y la semejanza del Hijo. Pero cuando Adán y Eva se independizan de Dios, que ese es el pecado más grande que el hombre puede cometer, independizarse de Dios. Nosotros a veces pensamos que el pecado más grande es matar, adulterar, emborracharse, mentir. Esas son consecuencias del pecado más grande por el que el hombre se condena eternamente, y es independizarse de Dios. Cuando el hombre se independiza de Dios, entonces a partir de ahí empieza a multiplicarse y empieza a llenar la tierra de una raza caída. Nosotros provenimos de esa raza. A nosotros se nos legó entonces esa inclinación al mal, se nos legó la naturaleza pecaminosa. Tú y yo nacimos siendo pecadores por naturaleza. Tú y yo no somos pecadores porque un día cometimos pecados. Nosotros cometimos pecados porque nacimos con la fábrica del pecado dentro. De manera que el único que puede cambiar la fábrica, el único que puede provocar el cambio y la transformación y la salvación de la humanidad es Dios mismo a través de Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para cambiar nuestra fábrica. Por eso que para entrar al reino de Dios un hombre tiene que nacer de nuevo. Por eso que para entrar al reino de Dios hay que arrepentirse, ¿cierto? Y permitir que Dios venga al corazón. Y cuando Dios viene al corazón, no solamente te perdona, viene la preciosa persona del Espíritu Santo para provocar la transformación de tu espíritu y hacerte una nueva creación. Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno tiene la experiencia, mis hermanos queridos, del nuevo nacimiento, a partir de ahí viene entonces la conformación, viene el crecimiento, la maduración de la nueva creación, de la nueva persona que eres tú. Por eso que el discipulado es vital en el cuerpo de Cristo. Por eso que el discipulado no es opcional. Es como que una guagua nazca y te diga: yo no quiero tomar leche, yo no quiero alimento, yo quiero que me deje así nomás. Primero, una guaguita no debería decir eso, ¿no? Todo lo contrario, los bebés que nacieron vivos lloran, y cuando lloran demasiado es porque quizás el bebé tiene hambre o está incómodo. Hay que cuidarlo, son totalmente dependientes de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que las personas no nacen como cuando uno tira, incluso hasta en un jardín. Tú no puedes echar cualquier tipo de semillas y pretender que a la vuelta de los años eso se transforme en un hermoso jardín. Si alguna vez te gustaron los jardines, si alguna vez visitaste un buen jardín, si alguna vez quisiste disfrutar de los colores y de los aromas que surgen de un jardín, entonces tienes que saber que si te encontraste con un buen jardín es porque antes hubo un buen jardinero. Y definitivamente entonces Dios está diciendo que veamos el paralelo entre el nacimiento de un niño natural y el nacimiento de un bebé espiritual. Dios quiere hacer de nosotros una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces una persona, nosotros entendemos que
las personas debemos mostrarles el camino que ellos van a recorrer cuando Dios los trae a estar con nosotros. Es decir, enseñarles la visión y sus etapas. La visión es que Dios quiere hacer de nosotros una gran familia de hijos e hijas semejante a su Hijo Jesucristo. Pero las etapas, entonces una persona llega a la célula, luego de venir 2 o 3 veces a la célula, de inmediato le ofrecemos el acompañamiento inicial a fin de contenerlos, para así convertirlos en discípulos de Jesucristo. Y mientras están en acompañamiento, los preparamos para un encuentro con Jesús. Y este es un encuentro de 2 días y medio. E incluso en esta etapa, si ellos no lo han hecho antes, los bautizamos a fin de convertirlos en discípulos de Jesucristo, o los MDA, que nosotros llamamos mi discípulo amado, que tendrá su discipulador amado, ¿cierto? Mi discipulador amado o mi discípulo amado, que a su vez se van a integrar en el camino a la escuela ministerial a fin de que sigan su proceso de madurez. En este proceso de madurez, las personas luego crecen, siguen yendo a las células, se hacen discípulos. Luego que se hacen discípulos, ¿cierto? Algunos dicen: Señor, yo quiero servir, y llegan a ser líderes de células, colíderes de células. Pero después que ya multiplican 4 veces sus células, llegan a ser supervisores. Y luego que ya multiplican como supervisores, bueno, pueden estar tiempo completo al ministerio si es que Dios les llama, siendo apóstoles, profetas, pastores, maestros o evangelistas. Y pueden seguir extendiendo el reino de Dios como así Dios lo quiere. Quiero que me pongan atención, porque fíjense que una iglesia con mentalidad apostólica es una iglesia que todos tenemos que tener un corazón pastoral. Nosotros somos una iglesia con mentalidad apostólica, pero con corazón pastoral. Una iglesia apostólica es aquella que tiene clara la visión de Dios, el establecimiento del gobierno de Dios, y que para lograrlo entiende que el discipulado es columna vertebral de esta visión. Una iglesia apostólica avanza el reino, contiene a las personas ganadas, las discipula, las pastorea, las suministra y las envía. Esto es muy importante. Toda la iglesia tiene el espíritu y visión apostólica. Y esto quiere decir que la iglesia entonces es profética para todo, entonces funciona y fluye en el mover profético. Una iglesia apostólica entiende también que es una iglesia evangelística, porque todos ganan personas. Una iglesia apostólica también entiende que es una iglesia con gracia pastoral, porque todos cuidamos, alimentamos a los que el Señor añade a la iglesia. Y esto nos enseña lo siguiente: que toda la iglesia y que todos los discípulos tenemos que apacentar y que tenemos que cuidar. Debemos cuidar y cuidar al nuevo de enseñanzas religiosas y farisaicas. Cuando tú mires el libro de los Hechos, capítulo 15, por ejemplo, verso 5, léalo conmigo. Hechos 15, verso 5. Mire lo que dice. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí hubo uno de los ataques religiosos en donde estaban diciendo que los seguidores de Cristo también tenían que ser como gente que tenía que cuidar la ley de Moisés, que tenían que cuidar todas esas aplicaciones que habían dado de la ley. Y el apóstol Pablo está aclarando que no es así, que eso era una mezcla, que nosotros éramos justificados por la fe, éramos justificados por gracia, y que el poder del Espíritu de Dios venía para transformar nuestra vida. También nos enseña, debemos cuidar a los nuevos de los lobos vestidos de oveja.
en Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos 20, verso 28. Mire lo que dice desde el 28, desde Hechos 20, verso 28 al 30. Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué importante. Había habido una crisis. Aquí hasta gente de liderazgo había salido con cosas muy extrañas. Fíjense que debemos cuidar nosotros a los nuevos, porque consolidar es tener visión para el futuro. ¿Saben? Nosotros necesitamos entender que definitivamente la estrategia que Dios tiene para hacernos crecer es su casa, es la iglesia misma, es el cuerpo de Cristo. A lo mejor tú nunca pensaste y hasta ahora has tenido una mentalidad estéril en cuanto a atender los hijos de Dios, y has pensado que tú nunca vas a tener hijos espirituales. Pero sabes que antiguamente la esterilidad era considerada una maldición, y cada vez que los profetas se encontraron con una persona estéril, cada vez que había un designio de Dios para esa familia, Dios vino sanando la esterilidad de esas personas. ¿Sabe? La iglesia del Señor también ha sido sanada de la esterilidad, y usted llega siendo parte del problema, pero pasa a ser parte de la solución. Y Dios empieza a decirte: es posible, tú puedes también ayudar a otros a crecer, tú puedes ayudar a otros también a encaminarlos en la vida, tú puedes compartir aquello que yo te he dado con otros. Y el Señor dice: yo te llamo porque quiero formar tu vida, y porque en la medida que voy formando tu vida, entonces tú vas a ser útil para que puedas tener compasión por la gente. Para eso hemos de entender también que hemos sido llamados a ser parte de una iglesia que tenga un liderazgo íntegro. La integridad en el liderazgo es vital para tener una consolidación eficaz. Pedro escribe ahí en 1 de Pedro 5, del 1 al 3. Fíjense qué interesante, porque Pedro dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Dice: apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Miré en internet la palabra consolidar en el diccionario. Consolidar es un verbo transitivo que significa afianzar. Consolidar es un verbo transitivo que significa afianzar. En otras palabras, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, afiancen, consoliden, enraícen, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuídenla. Fíjense que la autoridad del reino se basa en integridad, se basa en modelar. El liderazgo se basa en vivir lo que predicas y enseñas. Nosotros apuntamos que todo el mundo tiene que ser discipulado, y que todo discípulo llegue a ser un líder comprometido. Entonces es importante que yo les hable aquí y no en otro lugar sobre el destino que Dios quiere contigo. Dios quiere que tú llegues a liderar, y liderar significa apacentar, liderar significa pastorear, liderar significa, entre otras cosas, significa también, ¿cierto?, afianzar. Ahora, para eso la autoridad del reino se basa en integridad, se basa en modelar. El liderazgo se basa en vivir lo que predicas y enseñas. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que la gente te seguirá si ve ejemplo en ti. Ejemplo en carácter, familia, finanzas, ministerio, servicio.
A la gente no le interesa que tengas un título. A las personas no le va a interesar cuántos años tengas en la iglesia. A las personas lo que le va a interesar es que vea ejemplo en ti. Vea ejemplo en carácter, familia, finanzas, ministerio, servicio. El nuevo convertido, aun cuando hizo la decisión de fe y creyó en Cristo, él necesita de modelos a quienes seguir e imitar. Y si el liderazgo no es íntegro, el discípulo se decepcionará y retrocederá. Por eso Pablo le enseña a Timoteo y le dice que los requisitos para ser un líder oficial en la congregación tienen que ver con el carácter, con integridad y buena administración de su vida. Tiene que ver más con actitud y carácter que la aptitud y talento. Póngame atención en esto, porque no voy a hacer esto, creo que es lo más denso que he venido diciendo. O sea, está diciendo ahí Primera de Timoteo 3 del 1 al 7, si lo pones en pantalla, por favor. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Fíjense, dice, ahí muestra algunas cualidades. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, si lo pones en pantalla, por favor. Dice que tiene que ser irreprensible. O sea, y primero, mente sana, irreprensible. Si alguno anhela obispado, que quiere decir servir, ¿cierto? Tiene que relación con servicio. Tiene que ser irreprensible, dice. Marido de una sola mujer. Dice que tiene que ser irreprensible. Dice que tiene que ser prudente. Dice que tiene que ser decoroso. O sea, decoroso, ordenado, eso quiere decir decoroso. Hospedador. Dice que tiene que ser apto para enseñar. Por eso tu liderazgo consiste también en que tú te hagas cargo de ti mismo, que tú dediques tiempo a leer la palabra, que dediques tiempo a leer buenos libros, porque sabes que el título no sostiene a nadie. Tú tienes que sostener el título. Eso es muy importante. Entonces dice irreprensible, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. No tiene que ser un adicto, no puede ser un borracho. No pendenciero, o sea, no dado a las peleas o discusiones, y menos murmuraciones. No codicioso. Dice que tiene que ser amable, del griego epiekes. Significa carácter equitativo, razonable, paciente, moderado, justo. Lo opuesto a áspero, hiriente, sarcástico, cruel y contencioso. Dice que gobierne bien su casa, que sus hijos reconozcan su liderazgo en el hogar. No un recién plantado, no un neófito o un recién convertido. Un recién convertido no puede ser un líder todavía. No sea que envaneciéndose, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. Entonces, mis queridos, es importante para consolidar, porque eso significa tener visión para el futuro. Yo el otro día estaba hablando con un discípulo y les decía, ¿sabe qué? Ustedes mínimo tienen que tener la talla que nosotros tenemos. Ustedes no pueden desdibujarse en el camino, porque nosotros no estamos trabajando para pasar la estafeta a una generación que sea menos que nosotros. Si nosotros hemos llegado a algún nivel, desde ese nivel tiene que ser el piso para ustedes, para lo próximo que viene. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros queremos que Dios nos bendiga. Nosotros queremos ser esos adoradores que traemos gloria a Dios, honra a Dios, y está bien. Y a veces nos acomodamos mucho con tener reuniones de adoración y ser esa gente que le adora. Pero el concepto de adoración es mucho más que simplemente cantar el domingo. El concepto de adoración es tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas y permitir su gobierno en nosotros. Lo segundo de que nos habla Dios es que somos también reyes. Entonces somos sacerdotes, pero también somos reyes. Y los reyes gobiernan. Entonces es más fácil ser sacerdote que ser rey,
Porque ser sacerdote simplemente son expresiones a veces y una actitud del Espíritu. Pero sabes que ser rey significa gobernar tu propia vida, gobernar tus finanzas, gobernar tu hogar. Significa gobernar lo que Dios pone en tus manos. Si Dios te da 5, entonces Dios espera que al correr del tiempo tú le muestres 10, ¿no? Significa gobernar que aquello que se te da para el cuidado sea fiel en lo que se te da. Y así que si se te dio una persona, a veces me encuentro, oye, ¿cuándo fue la última vez que tuviste discipulado? Dice, un montón de tiempo. ¿Cómo un montón de tiempo? ¿Y quién era tu líder? Tal persona. Bueno, pero ¿cómo si ese sabe de que no puede pasar más de una semana, que tiene que atender a su gente? ¿Cómo entonces ha pasado tanto tiempo y hace figurar hacia nosotros que está atendiendo a su gente? Es que nosotros necesitamos tener el corazón de Dios para ver que las personas que no conocen a Dios se irán a la eternidad sin Dios. Estoy diciendo de una manera distinta a como dice la Biblia. Allí será el lloro y el crujir de dientes, un lugar que se llama infierno. Entonces hacerse cargo de Dios, perdón, de las cosas a las que Dios nos ha encomendado, no es un asunto que tenemos que considerar livianamente. Nosotros necesitamos ser gente que amemos a Dios y que también nos sumerjamos en el espíritu profético de lo que guía, de cómo Dios guía a la iglesia. Escúcheme por favor, la importancia de lo profético en la consolidación. Cuando nosotros miramos el libro de Mateo capítulo 2, verso 13 al 15, dice algo muy interesante en relación al cuidado que hemos de tener de las nuevas personas, el cuidado que hemos de tener de las personas que están siendo, miren, uno llega torcido, escúcheme, uno llega torcido. Y te imaginas tú que ahora que llegó torcido, hasta los médicos, cuando algo viene torcido en un bebé, entonces los médicos hacen cosas para enderezarlo. Si algo viene torcido en tus caderas, entonces te ponen yeso o algo te ponen para que tú tomes fuerza y para que eso no lo arrastres por siempre. Nosotros tenemos que ayudar porque nosotros llegamos torcidos. Pero si tenemos la actitud de decir, llega torcido y crezca como se le da la gana, vamos a tener que aguantarnos un torcido después de viejo. Ese torcido significa mañoso, ese torcido significa murmurador, significa perezoso, significa divisor. Entonces nosotros necesitamos tomar en serio lo que Dios dice. Y dice, muévanse en dependencia de mí, muévanse en la unción del Espíritu Santo. Yo le he estado diciendo, Señor, yo no solamente quiero tener el logos, no solamente quiero tener los principios de tu palabra, yo quiero tener tu toque, yo quiero tener tu manifestación. No podemos vivir sin la manifestación sobrenatural de Dios. Y el Señor quiere hablarte a ti continuamente. El Señor no solamente quiere hablarme a mí, el Señor también te habla a ti, porque el Señor no me ama un poquito más a mí que a ti. El Señor no ama un poquito más al Señor Jesucristo del que nos ama a nosotros. Y el Señor está interesado en hablar con nuestros corazones, está interesado en mostrarnos la palabra. Él está interesado en enseñarte la palabra. La palabra no puede ser un libro extraño para ti. La palabra tiene que ser amistosa para ti. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se sentó, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Este hombre, esta mujer será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando usted ve a alguien que está siendo prosperado, entonces usted tiene que decir gracias, Señor, porque esa persona seguramente está alineada contigo, pues la promesa es que ese hombre, esa mujer que medite la palabra de Dios, entonces todo lo que hace prosperará. Esa mujer, ese hombre dice que medita. ¿Por qué medita? Porque meditar tiene que ver con rumiar la palabra, meditar tiene que ver con detenerse, meditar tiene que ver con sentarte y comer tranquilo. Ahí de repente te encuentras a esos flacuchetos que apenas se paran, porque comen rápido, andan puro corriendo y comen rápido, casi no comen. Y nosotros creemos que la manera de nutrirnos espiritualmente es lo mismo. Hay aquellos que nunca comen. Y ahí tienen la Biblia, pero uno va a visitarles y la abren
y encuentra los lentes que se le habían perdido hace como 5 años, si estaban ahí. Eso quiere decir que no había abierto la Biblia hace 5 años. Entonces necesitamos recibir la voz de Dios porque esta palabra sembrada en nuestros corazones es la que el Espíritu Santo va a usar para hacerte acordar en su momento. El Señor quiere tener encuentros contigo. El Señor quiere hablar contigo. Nosotros somos de la generación que le decimos a Dios: Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. Y ese es nuestro problema. Y nosotros necesitamos escuchar a Dios, porque si tú no aprendes a escuchar a Dios, entonces escucharás cualquier porquería por ahí, la vas a creer. Y nuestra responsabilidad es cuidarte. Nuestra responsabilidad es decirte que tienes que guiarte lo profético. ¿Por qué? Porque fíjate, dice la Biblia en Mateo 2 del 13 al 15: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye. Toma al niño y a su madre, le dice el ángel a José, está hablando de Jesús, y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño. ¿Para qué? Para matarlo. ¿A quién va a matar Herodes? Al niño. ¿A quién busca Herodes? Al niño. ¿A quién buscaba Faraón en el tiempo de Moisés? Al niño. Y él, levantándose, tomó de noches al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Mis preciosos, debemos movernos continuamente en lo sobrenatural. Escuche, ¿sabe? Muchos de nosotros tenemos germinares de sueños de Dios, que son como un niño, visiones de Dios, pero se mueren por nuestra desobediencia, porque escuchamos lo que nos conviene, pero cuando tenemos que pagar el precio de protegerlo, entonces no lo pagamos. Aquel que está saliendo de las deudas, Dios le habla en su corazón. Después lo voy a llevar al plano, esto lo voy a llevar al plano de la consolidación, pero quiero decir esto. Y te dice al corazón: ya, yo te voy a dar una idea. Empieza a germinar la idea y empieza a trabajar en ella, pero no te tienes que encalillar, tienes que pagar todas tus deudas. Le dura un mes, le dura 2 meses el aplicarse. Después el roto se compra la tele último modelo, se compra el auto, en unos meses más está quebrado otra vez, porque ellos mismos, por su desobediencia, mataron al bebé. Nosotros estamos orando: Señor, un día todo ojo te verá, y todo ojo le verá, y todo ojo le verá. ¿Sí o no? Una foto los ángeles nos sacan acá: y todo ojo le verá al Rey exaltado. ¿De qué nos sirven que pecadores horrorizados vean al Rey exaltado? Nosotros queremos que todo ojo le vea, pero con placer, con deleite, porque nació de nuevo. Pero si nació de nuevo y creció y aprendió a relacionarse con Él, es porque hubo hermanos que los ayudaron, es porque hubo una iglesia que supo consolidar y proteger al bebé. El Señor le dijo a José: vete a Egipto, porque Herodes va a matar al bebé. Muchas veces el Señor nos dice: yo quiero que tú protejas al bebé. Ellos protegieron al bebé, y los nuevos que Dios está trayendo. Entonces la pregunta es si estás haciendo cuidado, acompañamiento inicial. ¿Cuándo fue la última vez que atendiste al que tenías que atender? De eso se trata. Debemos movernos continuamente en lo sobrenatural, cultivar nuestra sensibilidad con Dios. José, el padre terrenal de Jesús, era sensible a las manifestaciones de Dios. Dios le entregaba mensajes proféticos, él escuchaba a Dios. Y gracias a la sensibilidad espiritual de José, recibió un mensaje de advertencia a través de un ángel para huir de Herodes, porque quería matar a Jesús. Entonces nosotros debemos ser sensibles al Espíritu para oír bien, a fin de cuidar a los nuevos convertidos de los edictos de muerte que vienen de parte de Herodes. El diablo usará gente religiosa y gente perversa para apartar a los nuevos. Yo sé que eso es así. Vienen personas nuevas a hablar conmigo. Me dice: pastor, y yo los he estado atendiendo, y yo sé que en esta conversación que yo tengo, cuando esa persona se vaya, se va a desatar una guerra. Sé que se va a desatar una guerra. Esa persona puede haber estado plácidamente en un tiempo, pero cuando entrega su vida a Cristo, como que se le sueltan todas las tormentas del mundo.
Y uno dice, ¿qué está pasando ahí? Y a no ser que nosotros los cubramos en oración, y a no ser que nosotros tengamos gente que lo contenga, y a no ser que nosotros no nos desesperemos, los vamos a perder. Y ahí está la guerra, y ahí está el tema de ir en oración primero. Y yo te quiero hablar un poquito más, porque creo que estoy llegando al corazón de lo que intento decirte. Estoy hablando a los consolidadores, a los que hacen acompañamiento inicial, a los líderes de célula. Estoy hablando, y si tú no lo has hecho, tienes que saber que tienes que ayudarnos a contener a la gente que Dios está trayendo al cuerpo de Cristo, está trayendo a su iglesia, que Dios está salvando. Debemos ser sensibles al Espíritu para oír bien, a fin de cuidar a los nuevos convertidos, de los edictos del Herodes que los quiere matar. Y por esto tenemos que contener bien a las personas que Dios está trayendo a su reino, hacer bien el acompañamiento inicial. Hemos de ser fieles como Ananías. Mire lo que dice en Hechos 9 del 10 al 15. Este pasaje lo leí varias veces hoy en la mañana, porque quería entenderlo súper bien para poder explicárselo. Hechos capítulo 10 verso 10, perdón, Hechos 9 del 10 al 15. Hechos 9 del 10 al 15. Mire, aquí hay una conversación con un hombre que no era apóstol. Dios habla a una persona, póngame atención, que no era apóstol. Era un discípulo común y corriente como tú y yo. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, ¿qué cosa? Dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos rápidamente en esta última parte. Escuche, cuando el Señor nos llama para hacer, por ejemplo, acompañamiento inicial, hay que decir como Ananías: heme aquí. Yo no sé cómo hay gente que se justifica diciendo: no, esto no es para mí, yo no hago discípulos, no es para mí. El Señor dice: vayan y hagan discípulos. No le predican a nadie. Yo no sé cómo puede justificar que la Biblia dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura. Pero aquí lo que es claro es que el Señor le habló a Ananías, y Ananías dijo, como debe decir todo discípulo del Señor: heme aquí. Primero, Ananías tenía sensibilidad espiritual, porque Ananías cultivaba su tiempo con Dios. Y para consolidar, Dios desea que seas específico en las direcciones como Dios lo da. Sé específico en la toma de datos. Mira, el Señor lo llama a Ananías, le dice: quiero que tú me consolides a un nuevito llamado Saulo. ¿Saben quién era Saulo? Venía en un paquetito, así en un paquetito decía Saulo. Había que abrir el paquetito, ¿y quién iba a aparecer? El apóstol Pablo. ¡Wow! Venía encapsulado en Saulo. Había que contenerlo, había que trabajar con él. Y yo quiero que vayas, le dice a Ananías: yo quiero que vayas
y le hagas acompañamiento inicial a Saulo y le dice, mire las instrucciones que le da. Le dice en el verso 11, le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Le muestra la calle, le dice cómo se llama la calle. O sea, es específico. Y Dios desea guiarte específicamente. Y Él espera que tú también seas muy específico. Para consolidar, no tienes que tomar en cuenta el pasado de la gente. En Cristo son nuevas personas. Mire, porque Él dijo, sí Señor, yo voy a ir. Pero resulta que este hombre, cierto, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Lo que quiero decirte es que para consolidar, Dios no necesita que tú tomes en cuenta el pasado de la gente, sino que en Cristo las personas pueden llegar a ser y son llamadas a ser nuevas personas. Ananías es un ejemplo de un discipulador y consolidador profético. Escuchó, estuvo atento a la voz de Dios. Es muy importante escuchar la voz y las instrucciones de Dios en la consolidación. Debemos tener una visión profética para consolidar, ver a la gente como instrumentos en las manos de Dios. No solo consolidamos para mantener a la gente, sino para hacer de ellos discípulos productivos y multiplicadores. Mire lo que dice el verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Wow. O sea, Dios no miró a Saulo así nomás. Él dijo, yo lo veo desarrollado, yo lo veo en mis manos, yo lo veo como una persona que desarrolla su potencial, yo lo veo como uno consagrado a mí. Yo lo voy a usar para bendecir a muchísima gente. Yo lo voy a llevar delante de reyes, delante de los gentiles, delante de los propios israelitas. Yo lo voy a usar. O sea, qué interesante es esto, mis queridos. ¿Sabe? No solo hemos de escuchar la voz de Dios, sino tenemos que tener acciones e ir donde está la gente. Mire el verso 17. Ananías fue entonces y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, para consolidar tenemos que ir a donde está la gente. Ananías le hizo caso a Dios y fue donde está la gente. No solo debemos impartir el librito, sino imponerle las manos, liberarlos, que reciban la llenura del Espíritu Santo. Dice aquí, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció me envió a mí. Recibe el Espíritu Santo. Para consolidar es importante impartir revelación, dar vista a los ciegos. Mire lo que hizo. Y al momento, dice, cuando oró por el nuevo, se le cayeron de los ojos como escamas. Hermanos, eso pasa. Yo no sé si puedes entender, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. A veces estás con la persona y dice, no pasa nada. Claro, si te pones a hablar de fútbol, si solamente en tu encuentro con tu discípulo te pones a hablar del último queque que hiciste, del último pastel que hiciste, o si te pones a hablar de las pinturas de tus ojos y de la pintura de tus uñas, obviamente crees que eso es discipulado. ¿Y por qué no cambia la persona? ¿Por qué no crece la persona? Porque es probable que no le han salido las escamas. Para que salgan las escamas de sus ojos, necesitas haber orado antes. Señor, que algo sobrenatural suceda, que algo sobrenatural le pase a esta persona. Las personas están atadas. Así que cuando yo enfrento a una persona atada y me cuenta, estoy atada, yo hago esto otro, entonces yo oro en mi espíritu y digo, Señor, es el momento en que tú te manifiestes. Es el momento en que tú tienes que provocar el milagro. Hay personas que entre nosotros continuamente están repitiendo las mismas cosas siempre. Necesitan la intervención del Señor. Hay personas que son propensas a la depresión. Otras son personas llenas de ansiedad. Entonces necesitan ser liberadas de la ansiedad. Y eso lo vamos a hacer cuando tengamos un ministerio sobrenatural. Cuando nos movamos en lo profético. Cuando escuchemos al Señor
Y a veces el Señor te va a decir: háblale de esto, háblale de esto otro. Van a aparecer como tincadas dentro de ti. Háblale de esto, lee esta parte. Es muy importante entonces. Fíjense que el verso 19 dice acá: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo, dice, por algunos días con los discípulos. La inserción en la célula de crecimiento es vital para la consolidación de una persona. Saulo dice que fue llevado a estar con los discípulos ahí en Damasco. Era una célula. El nuevo fue insertado a una célula. Y de esa manera Saulo se desarrolló. En conclusión, en el acompañamiento inicial es vital entender el valor de las personas. Es muy importante que nosotros también nos conduzcamos con integridad, y muy importante que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Quiero decirles, mis queridos, todos nosotros tenemos que enterarnos e involucrarnos en la intención del corazón de Dios. Él quiere hacer de ti un hijo, una hija semejante a Jesucristo. Que tengas la obediencia, que tengamos la obediencia que Jesús tuvo, que tengamos la humildad que el Señor tuvo, que caminemos en la unción del Espíritu Santo como caminó Jesús. La Biblia dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que éste, por esa unción, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo tengo la impresión que Dios quiere provocar algo en tu corazón hoy día. Él te está diciendo: yo te requiero. Él te está diciendo: yo no quiero que te distraigas. Él te está diciendo: es importante que abran sus ojos y se cuiden los unos a los otros. No hay que pensar que los nuevitos van a crecer así como así nomás. Hay que pelear las batallas del Señor. El otro día estaba en la playa, llevé a los hermanos de Concepción como a las 7:30 de la tarde, y de repente veo entre un grupo de jóvenes que estaba tomando cerveza a un chico entre ellos que había estado viniendo a la iglesia. Cáspitas. El tema es que yo siempre estoy suponiendo que la gente que viene acá más de una vez, 2 veces, 3 veces, ya queda ubicada. Debería quedar ubicada en una célula. Debería alguien acercarse y decir: oye, ¿de dónde eres tú? De tal parte. Hace poco me acerqué a un matrimonio. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde son ustedes? ¿Están yendo a alguna célula? No, ninguna parte. ¿En qué parte viven? En tal parte. Así que me vine de allá hasta acá, llamé a Mario Susulis y lo llevé para allá. Marito, usted vive cerca de ellos, usted está atendiendo su célula. Sí, pastor, todavía está atendiendo, todavía no salgo con vacaciones. Ya, Marito, seguramente ya tomó la dirección, porque acá cada persona debería de ser ubicada. ¿Qué hago? Dije yo. Ahí estaba tenía pinta de líder ahí en el grupo. Así que me acerqué. Hola, le dije, ¿qué tal? Le di un abrazo. Le dije: ¿y a qué célula ibas? Y me dio el nombre de dónde iba. Y luego llamé a las personas y les dije: yo no quiero un certificado de función, porque así tiene que ser. O sea, si no nos interesa a la gente, porque no puede ser así, que simplemente vino, estuvo y se fue y nadie sabe. No es así. No es así. Por lo tanto, usted tiene que entender: Jesús dijo: vayan y discipulen. ¿Usted quiere vencer las tentaciones? ¿Usted quiere ser próspero en sus finanzas? ¿Usted quiere que le vaya bien en el matrimonio? ¿Usted quiere ver crecer a sus hijos y ver crecer a sus nietos y verlos con dicha? ¿Usted quiere que ellos les den descanso? Entonces considere al Señor. La Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor dice: cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los ríos y vinieron las lluvias y soplaron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena. Pero el que oye mis palabras, si las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron la lluvia, los vientos y los ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Por lo tanto, usted necesita estar discipulado.
Usted necesita guagua que no llora, no mama. Yo quisiera empezar a escuchar llantos acá, que me digan tengo hambre, para ponerles a alguien que les amamante. Hay personas acá que estarían dispuestas, a pesar de que tienen un montón, estarían dispuestas a hacer por usted lo que otros por comodidad no están haciendo. Pero yo te quiero desafiar a ti. Entonces diga, yo no sé. No digas que no sabes. La mujer samaritana se encontró una sola vez con Jesús y de inmediato fue a su aldea y le compartió a la gente: vengan a escuchar de Jesús. Sí se puede. Sí se puede. Y cuando no puedes, ¿sabes qué? Te voy a enseñar un secreto. Anda delante de Dios. Entra a tu cuarto, dile: Padre, tu palabra dice en Santiago capítulo 1 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual les dará todo abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No sea un hombre o una mujer de doble ánimo. Dispóngase en las manos del Señor. Dígale: Señor, yo estoy en tus manos. Yo quiero servirte. Quiero hablarle a alguien. Si hay alguien nuevito, quiero contenerlo. Aquí nos organizamos así. En las células las personas vienen, y si vienen más de 2 o 3 veces, le ponemos a alguien que le hagan el acompañamiento inicial. Aquí siempre estamos diciendo: haga el factor Bernabé, que quiere decir acérquese a un nuevo, abrace al nuevo, porque el nuevo, si viene acá, por algo vino, Dios lo trajo, no se nos puede perder. En Tacna hay un negocio que venden camisas. Yo ya sé, el dueño de la camisería se llama, donde venden camisa, de la tienda, a mí me da la idea que le tiene una orden a sus trabajadores. La orden es esta: el que entra a este negocio no puede irse sin comprar. Te prometo. A ver, ¿por qué? Entonces, uno entra, hasta la vitrina todavía está salvado, pero la pasas. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿puedo servirle en algo? Tú le dices: no, estoy mirando. Ya, listo. La primera pregunta: ¿en qué le puedo servir? De otra vez te dice: no, ando mirando camisa. Mire, acérquese para acá. Tum, 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 tum. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Uno, para. No, si no se preocupe. Y te la empiezan a mostrar. No se preocupe. Y mira, esta te puede salir más económica, esta se te ve bien. Entonces, cuando ya te puso todas las camisas y te mostró tanto entusiasmo y te mostró tanta amabilidad, tú tienes 2 alternativas: decir: ay, qué vergüenza, no voy a comprar nada, no sabe quién entré sin plata, o te compras una. Pero escuche, si tú le dices: no te voy a comprar nada, no se preocupe. Y con la misma fuerza y entusiasmo que te mostró las camisas, las cerró. Esa tienda te dejó las puertazas abiertas. Tú puedes entrar las veces que quieras y tú vas a saber que puedes salir bien y satisfecho. Perdonen el ejemplo, pero es que no puede ser de otra manera con las personas, porque escuchen, perdonen el ejemplo, pero los cristianos tenemos el mejor producto. Los cristianos tenemos el mejor producto. Jesucristo no es un producto, pero es lo mejor que le puede suceder a una persona. Encontrarse con el Señor es lo mejor que puede habernos sucedido. Y la vida cristiana no puede ser aburrida. La vida cristiana tiene que ser libre en expresiones, en amor. ¿Sabes qué? Cómo Dios multiplica cuando nosotros empezamos a ser generosos y amables con la gente, porque te haces un sembrador de amor. Y después te haces un cosechador de amores.
y Dios te bendice y te bendice y te bendice. Por eso, que la gente venga acá, porque se les ama, porque si tú le das a la gente lo que ningún otro lado le dan, siempre volverán. Amén. Póngase de pie, por favor. Dale el mejor aplauso al Señor. A ver, así puestos en pie, quiero hacer una pregunta. ¿Alguien aquí estaría dispuesto a venir de una carrerita en forma bien breve, decir por qué le gusta venir acá? ¿Alguno de ustedes podría venir de una carrerita acá y en forma breve decir por qué le gusta venir acá? Me gusta venir acá todos los domingos y todas las veces que puedo, en realidad, porque mi corazón se llena de alegría, porque me da fuerzas para seguir adelante y porque puedo enseñar todo lo que yo aprendo aquí a los demás. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué te gusta venir acá? Buenas tardes. A mí me gusta venir acá porque me siento amado por mi pastor y por todos los que están en este lugar. Hola, buenas tardes. A mí me gusta venir acá porque siento que este es mi hogar. Aquí es donde yo conocí a Dios, aquí me formé, aquí me sentí amada por primera vez en mi vida. Aquí aprendí a perdonar y amar a quien está a mi lado. A mí me gusta venir acá porque acá conocí a Jesús y quiero ser todos los días como Él, para que sea un buen testimonio para los demás y sobre todo para las personas que amo. Quiero que ellos también sientan lo que yo siento. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Perdón, ella es la mamá de Jonathan. Bueno, pocas veces yo he venido aquí, pero me gusta venir a este lugar porque yo aquí es el único lugar en donde encuentro la paz y la tranquilidad que mi corazón necesita. Y me puedo ir tranquila y contenta de aquí. Mamá de Jonathan Marchán. Yo vengo a este lugar y porque estoy segura de que el Señor aquí todas las semanas responde mis preguntas, suple todas mis necesidades y crea en mí el deseo de yo hacer lo mismo por otras personas. Él es Juan. Bueno, acá a mí me gusta venir acá porque me siento amado, me siento como si fuera mi segunda familia, mi segundo hogar, me siento querido por mis pastores y por las personas que están acá y me gozo en ver a las personas nuevas adorar. Hermana de la Kim que se va a casar con mi hijo. Bueno, a mí me gusta venir acá porque yo encontré mi salvación y mi vida en un momento no tuvo sentido. Pero gracias a mi hermana encontré el sentido en mi vida y yo estoy dispuesta y yo quiero con mi corazón amar como Cristo. Eso es lo que yo más quiero, estar acá. Recién llamó Marcelo Muñoz, él está escuchando ahora por internet y él dice que le gusta escuchar todos los domingos porque su corazón se llena de Dios. Qué lindo, un gran saludo a Marcelo que nos está escuchando. Byron. Yo primeramente vengo acá porque es mi familia, hay un amor sincero de parte de Dios para mí y vengo ahora precisamente acá para decirle a mi mamá que Jesús la ama y su amor la puede perdonar y hacerle una nueva criatura. ¿Y su mamita dónde está? Levante su mano para conocerla. ¿Su mamita dónde está? Ella es. Bienvenida, hijita. Dios te bendiga mucho. Qué lindo que estás con nosotros. ¿Se da cuenta? A ver, ¿hay alguien más? Yo supongo que les da vergüenza a algunos, pero no es que no quieran decir que se sienten bien al venir acá, ¿no?
¿Por qué te gusta venir acá? Primero que nada, darle las gracias al Señor porque en la forma que llegué hace 20 años fue catastrófica y el Señor me recibió, me transformó, cambió mi vida, mi casa, mi hogar. Me siento venir acá muy bien porque en realidad toda la semana estoy con el Señor, pero acá le vengo a dar la gloria y la honra junto con el pueblo que los quiero mucho. Y darle las gracias a mis pastores porque han tenido mucha paciencia con nosotros, con mi familia, con mi casa, a mis hermanas, y yo también los quiero mucho, pastor. Por eso vengo a este lugar. Daniel, ¿cierto? Acá tenemos al Daniel. Primero que nada, yo quiero dar gracias a Dios. Porque Él me permitió que yo lo conociera. Me da mucha alegría venir y ver que toda la gente está contenta, felices. Le cantamos al Señor, lo alabamos, le agradecemos y los amamos. Me gusta venir a verlos a todos ustedes y a darle las gracias al Señor por cada día que nos da. Él siempre me hace llorar en estas cosas, son muy sensibles. Me cuesta ordenar un poco las ideas, pero en el fondo es esta familia tan grande que nos permite amarnos, ayudarnos, salir adelante de nuestros problemas con su ayuda, por su presencia, por el amor que Él derrama, por la fuerza que nos da y las palabras que Él nos da para que nosotros podamos salir adelante y defendernos del enemigo sobre todo. Gracias, Señor. Gracias. Buenos días, hermanos. Yo creo que toda Arica debería estar acá. La verdad es que, como dice el pastor, si nos independizamos de Dios estamos muertos. Yo siento mucha alegría de todos los domingos estar acá y toda la semana me preparo mentalmente para venir los domingos. Me gustaría venir todos los días a la casa del Señor. Lamentablemente, a veces uno por temas de tiempo se restringe un poco, pero creo que en realidad toda Arica debería estar acá. Muchas gracias, hermano. Recién estoy así como tomando conciencia de Denise. Qué lindo. ¿Alguien más? Dice, los escucho online desde Punta Arenas, bendiciones. También escuchamos desde Punta Arenas y nos sentimos más que bendecidos, bendiciones de la familia Guerrero Valenzuela desde Magallanes. ¡Wow! Eso es extraordinario. Un abrazote, te mandamos un poco de sol para allá y a ti mandan un poquito de frío para acá. Bien, levanten sus manos, por favor. Vamos a orar. Señor, tú eres precioso, tú derramas milagros sobre nosotros. Y yo oro que hoy día haya milagros en los cuerpos. Los que llegaron enfermos, en el nombre de Jesús, se vaya todo espíritu de enfermedad. Es ilegal que estés en los cuerpos. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad de tu cuerpo. Ahora, se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé sano. Por las llagas de Jesús fuiste curado. Por las llagas de Jesús fuiste curado. El Señor llevó tus enfermedades y tus dolencias. Tienes que declarar con tu boca lo mismo que Dios ha dicho de tu enfermedad. La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y tus pecados hace 2000 años. Por lo tanto, no le des lugar al temor, porque el temor es fe al revés. Así que tienes que renunciar al temor y recibir la palabra de Dios que dice que por las llagas de Cristo fuiste curado. Entonces no le hagas caso al síntoma, sigue declarando que eres sano por las llagas de Jesús, que Jesús ya llevó tus enfermedades y que por su sangre y por su sacrificio fuiste curado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se haga realidad esa bendición en tu vida. El Señor bendiga tu corazón, el Señor bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Y también oro en esta hora porque tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Declaro que esta semana será una semana
semana en bendición. Será una semana en que fuiste bendecido, pero para bendecir. Que todo lo que toques va a ser bendecido. Ve libre de temores, de preocupaciones. Se abran puertas de trabajo para ti en el nombre de Jesús. Si hay puertas cerradas, se abran en el nombre glorioso de Jesús. Se activen los ángeles del norte, del sur, del este y del oeste, y vengan al servicio de aquellos que son herederos de la salvación. En el nombre glorioso de Jesús, eres bendecido para bendecir. Aleluya.